Número 8 de la escritura. Ruth está después de Jueces. Es muy pequeño, en algunas Biblias a veces es difícil de encontrar porque solo tiene 4 capítulos, son muy cortos. Pero hoy vamos a seguir con nuestro estudio verso a verso en el capítulo 4 a partir del versículo 11. Ahí lo tienen en su pantalla, para los que no lo han encontrado. Sean bienvenidos todos a Calvary Otay. Nuevamente, si alguno todavía no toma café, puede tomar café. En la parte de afuera tenemos café. Si ya tomó, puede volver a tomar hasta que se acabe, hermano. Porque aquí todo el café que no se lo toma usted, hermano, se lo toma el hermano Ángel cuando se acaba el servicio. A ver. Y luego le cuesta mucho trabajo acabárselo. Hoy vamos a hablar de un tema acerca del matrimonio. ¿Cuántos están casados? A ver, levanten su mano los matrimonios. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y por qué no se ha notado, hermano? ¿Por qué no se ha notado en la cena de matrimonios? Dice el hermano Julio que nada más hay 3 anotados. Y veo aquí que hay más de 3 matrimonios. Y eso me recuerda una historia sobre matrimonios. Dice que estaba un esposo y una esposa platicando, ¿verdad? Y le dice, amor, dice, cuando nos casemos, yo voy a compartir contigo todas tus desgracias y todos tus problemas. No te preocupes. Y el esposo responde, pero si yo no tengo problemas ni desgracias. Y le responde, por eso dije, cuando nos casemos, ya que nos casemos, vas a tener, ¿verdad? Viene lo bueno, dice el hermano. Pero, sí, no, en el noviazgo es pura miel, pura dulzura, ¿verdad? Pero ya, una vez casados, vienen los problemas. Y no necesariamente porque se lleven mal la pareja, sino que los problemas siempre van a venir a nuestra vida, hermanos. Y tenemos que estar listos para enfrentarlos. Bueno, el título del día de hoy de la predicación es La redención de Ruth y Noemí. Y vamos a recordar un poco lo que hemos estudiado para los que no han venido las semanas anteriores y para los que han venido también, ¿verdad? Incluyéndome a mí. En el capítulo 1 de Ruth vemos a Ruth llegando pues de nuevo a su tierra, después de haber estado pues en desgracia, ¿eh? Vemos que a Ruth le va muy mal, que pues le pasa lo peor, ¿no? Que es perder a su esposo, a sus hijos y tener que volver después de un fracaso. Vemos a una Ruth llegar a los campos de Boaz. En el capítulo 3 vemos que ellos tienen una esperanza al encontrarse con vos. Y en la predicación pasada el hermano Ángel nos hacía, pues, nos enseñaba más bien acerca del trato que había sobre la redención de Ruth. Y nos explicaba cómo había sido, ¿verdad?, el negocio ahí, de que había un pariente más cercano que vos, que era el que tenía el principal derecho todavía, ¿sí se acuerdan? De redimirlos, pero pues todavía no se había hablado. Entonces vos decide hablar con él y pues esta persona sí quería al principio comprar la tierra, pero lo que no quería era pues casarse con Ruth, ¿verdad? Porque sabía que al hacer eso tenía que levantar un heredero y pues después de 50 años, no sé si esto se mencionó antes, en el año del jubileo tenía que regresarse todas las tierras pues a la familia que era poseedora de ellas. En este caso, pues la familia de Noemí. Entonces hoy vamos a continuar
en el capítulo 4, versículo 11, ¿ya lo tienen todos? Dice la palabra de Dios: y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Aquí vamos a detenernos porque son muchos versículos y vamos a ir leyendo poco a poco. Entonces, aquí vemos que, en primer lugar, el punto número 1 es que tenemos una bendición de parte de los testigos que estaban presentes. Como ya lo mencioné en los capítulos anteriores, vos había hablado a los ancianos y a todo el pueblo para que se reunieran y fueran testigos de que el otro pariente, del cual no se menciona su nombre, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan que le dijo, fulano? A veces nosotros decimos que fulano es una mala palabra, ¿no? Pero en la Biblia dice tal cual, fulano, porque al autor del libro pues ahora sí que no le dio importancia al nombre de este personaje, simplemente lo llama fulano como una persona la cual no quiso ser parte de la historia. Entonces, aquí vemos que estos ancianos y los testigos que estaban ahí de todo el pueblo bendicen el hecho de que vos vaya a contraer matrimonio con Ruth. Y le dice, y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea. Vemos aquí, en primer lugar, que la importancia de este matrimonio en sí no es la boda en sí, no es la unión de esta pareja, sino más bien lo importante de esta unión era lo que Dios iba a hacer a través de este matrimonio en Israel. Porque no sé si ustedes sepan el contexto bíblico, pero en este tiempo todavía no había reyes en Israel. Era el tiempo todavía de los jueces. Entonces cada uno hacía como le parecía. No había una autoridad superior como un rey. Entonces, pues Dios estaba acomodando todas las piezas para que de esta unión posteriormente saldría el rey que fue David, como ustedes lo recuerdan. No fue el primer rey, sabemos que Saúl fue el primer rey, ¿verdad? Si usted conoce un poco la historia, sabemos que Saúl fue el primer rey, pero fracasó y después fue sustituido por David, quien fue pues uno de los mejores reyes que ha habido en Israel. Entonces, cabe resaltar aquí entonces que la importancia de la unión era lo que Dios iba a hacer en Israel. Iba a empezar a restaurar la nación de Israel. No era tanto que quisiera Dios exaltar la boda de esta pareja. De hecho, si usted sigue leyendo el capítulo, ni siquiera se menciona nada acerca de la boda. No hay detalles, no hay... Para hacer una historia romántica como la hemos venido manejando, ¿verdad? ¿Quién no quisiera saber cómo fue vestida Ruth a la boda? Si su velo era largo, o si cuántos días duraron de fiesta, o si hubo vino, como sabemos en otras fiestas de bodas como la que Jesús acudió, ¿verdad? Que había vino y se acabó. Y Jesús, ¿verdad? Dándole importancia a la fiesta como algo sagrado que Él instituyó, hizo más vino, ¿verdad? Para que la fiesta continuara. Entonces, aquí no vemos nada de esos detalles. No vemos ni la ceremonia ni nada y dijimos, bueno, qué antirromántico, ¿no? Si hubiera sido esto una novela, hubiéramos dicho, qué chafa, se acabó, ¿verdad que sí? ¿O a poco no ha visto usted una serie, una novela, una película y cuando se acaba dice, caray, pues se acabó así, qué raro, ¿no? Si era una historia romántica y ahora ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí vemos a unos testigos como si fuera un juicio, como si fuera otra cosa, no una historia de amor. Entonces, otra de las cosas
que quiero resaltar aquí en el versículo 11 es que los testigos hacen mención a dos mujeres, que son Raquel y Lea. Dice, las cuales edificaron la casa de Israel, y ahí me voy a parar. No sé si ustedes conocen a Raquel y a Lea, hermanos, pero estas mujeres tenían algo en común. Eran estériles. Ellas no podían tener hijos, no podían concebir. Entonces, Dios hizo que concibieran a los 12 patriarcas de la casa de Israel, entre ellas y sus criadas. Por eso estas personas y estos ancianos hacen mención de ellas y les dicen que ellos desean, diciéndole a Job, que su mujer sea, esta mujer que entra en tu casa, como Raquel y Lea, que no habían podido tener hijos, mas Jehová les hizo tener hijos, y no cualquier hijo, sino fueron los 12 patriarcas de la tribu de Israel. Entonces, el autor aquí nos está diciendo que probablemente Ruth tampoco podía concebir. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 1, ella estuvo 10 años casada con Malón y no había concebido. Qué raro, ¿no? Entonces, aquí vemos que ellos deseaban eso. Y luego dice en el versículo 11, sigue diciendo, dice, riquezas y fama para vos son deseadas. Dice, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Belén y Efrata son la misma ciudad, nomás que retóricamente lo mencionan así los ancianos. Y quiero que usted note aquí, hermano, que ellos están bendiciendo a vos, deseándole todas estas cosas, pero vos en sí, cuando él decide casarse con Ruth, no sabe qué es lo que va a pasar, porque él conoce a Ruth, ahora sí que de 3 capítulos atrás. No es tanto tiempo el que pasa, y tampoco sabemos si Job sabía que Ruth había estado casada 10 años con Malón y que no había podido concebir. O sea, él la recibe ahora sí que como si fuera una virgen, y está gozoso, está contento de casarse con ella, porque no sé si ustedes sepan, pero en este tiempo era muy difícil que una mujer que había quedado viuda volviera a conseguir un marido. No era tan fácil que alguien aceptara a una mujer que ya había sido casada. Sin embargo, vos decide aceptarla, y sabemos que el fulano pues había rechazado redimirla. Vamos a ver en Miqueas capítulo 5, versículo 2, la importancia que tiene la ciudad de Belén. Y vemos aquí, para que usted vea que sí es la misma ciudad la que mencionan los ancianos. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Esta es una profecía de que Jesús había de nacer en esta ciudad. Entonces, yo lo puse como referencia para que vean ustedes que Belén siempre ha sido una ciudad importante, a pesar de ser una ciudad pequeña. Sabemos que Jesús nació ahí, pero también nació David ahí, pero también ahí vivía vos. O sea, si nos vamos atrás en la historia, Belén empieza a tomar importancia en la historia de Jesús a partir de este momento, porque aquí comienza una familia de donde va a descender la línea sagrada hasta llegar a nuestro Redentor, que es Jesús. ¿Cuántos dicen amén?
Le digo que diga amén para que no se duerma, ¿no? En el versículo 12 vamos a continuar con nuestro estudio verso a verso. Los ancianos siguen mencionando bendición. ¿Sí sabe usted qué es bendición? Porque muchas veces confundimos bendiciones, que el hermano me trajo bendición, comida, o el hermano me bendijo con un billetito, ¿verdad? Pero bendición es simplemente hablar y desearle que a esta persona le vaya bien. Eso es bendición, hablar bien, hablar y desear, no nada más hablar, que a esta persona le vaya bien. Y dicen los ancianos, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Aquí vamos a ver quién era Fares. Pues aquí nos dice que Fares era hijo de Tamar y de Judá. ¿Quién conoce la historia de Tamar y de Judá? Levanten su mano. ¿Nadie? ¿Nunca han leído? Está en el libro de Génesis. Apúntenlo los que anotan. Capítulo 38 de Génesis. Todo el capítulo 38 de Génesis habla acerca de la historia de Tamar y Judá. A grandes rasgos le voy a decir lo que pasó, pero usted lo puede leer en su casa. Tamar fue una joven que se casó con uno de los hijos de Judá. Pero este hijo de Judá actuaba mal y Jehová le quitó la vida. Entonces, siguiendo la ley, como hemos visto en las semanas pasadas, la ley de la redención, su hermano se casó con ella y también obraba mal porque él no quería darle hijos, porque sabía que si le daba un hijo, el heredero iba a ser él. O sea, él no quería darle hijos porque sabía que no iban a ser llamados sus hijos, sino iba a ser descendencia de su hermano, a pesar de que ya estaba muerto. Entonces, Jehová vio el actuar de este joven porque tampoco quiso darle hijos y también le quitó la vida. Entonces, había otro hijo de Judá, pero era pequeño. Ya no se lo pudieron ahora sí que ofrecer como su esposo a Tamar. Y Judá le prometió a Tamar que cuando este hijo creciera, no le voy a decir ni un nombre para que usted lo lea, él se lo iba a dar como esposo, pero le dijo, quédate en mi casa hasta que esto suceda, y ella decidió irse a la casa de sus padres. Entonces el hijo de Judá, el tercer hijo que podía redimirla, poder casarse con ella, tomarla como esposa, creció, y él nunca la buscó, nunca le dijo, hey, ven, ya te puedes casar. Entonces esta Tamar, cuando supo que su suegro visitaba su ciudad, se disfrazó y lo esperó a la salida de la ciudad, y él, pensando que era una mujer ramera o prostituta, pues se acostó con ella, y bajo engaño se puede decir, porque ella nunca le dijo soy tu nuera. Tuvieron relaciones y concibió a Fares y a otro que era su gemelo. Entonces es una historia complicada y extraña. Si uno lee el Génesis, uno va capítulo por capítulo y de repente llegas a este capítulo 38 y dices, ¿qué pasó aquí? Es una historia medio extraña, ¿no? Donde te encuentras que Judá es engañado por su nuera y después vienen con el chisme a Judá y le dicen, ¿sabes qué? Hemos encontrado que tu nuera ha tenido relaciones con alguien y pues está embarazada. ¿Y saben qué dijo él? Sáquenla y quémenla. Pero ella le había pedido unas prendas a él cuando sucedió este acto. Entonces dijo, he aquí las prendas del hombre que me ha dejado así, encinta. Y él se dio cuenta que era él. Y dijo, no ha hecho mal esta mujer porque yo me he olvidado de la promesa que le había hecho. Entonces la perdonó y de ahí nació Fares. Y es por eso que Fares es importante en esta historia. Y no solo en esta historia, sino vamos a ver que en la historia de nuestro Redentor es muy importante. Y todo esto, hermano, ¿por qué se lo menciono? Porque a veces nosotros rechazamos a la gente.
por su actuar o porque tiene un pasado no muy bueno, ¿verdad? Y Dios no es así. Dios ha usado este tipo de personas que han cometido errores en su vida, así como yo, como el pastor, que hemos tenido un pasado difícil, como el pastor Ángel. Quizá no conoce usted los testimonios de todos, pero créame que hemos sido personas que hemos cometido errores y que aún así Dios puede utilizarnos para hacer cosas grandes. ¿Cuántos lo creen? Amén. Vamos a continuar leyendo en el versículo 12. También Tamar es una mujer que es semejante pues a Ruth y a Noemí, porque también Tamar pues se le fue negado que se llevara a cabo la ley del levirato, como lo mencioné antes. Ellas dos pues habían sido ahora sí que despreciadas o repudiadas, como le podemos decir. Vamos a ver y repasar un poco qué era esta ley, aunque ya lo hemos visto antes, para que nos quede bien. En Levíticos 25, en Deuteronomio, 25. Aquí está la ley, mire, la ley dice a la letra: cuando hermanos habitaren juntos y muriera alguno de ellos y no tuviera hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. El primogénito que ella diera a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto. ¿Ve? Por eso ellos no querían, porque decían: ¿para qué voy a tener un hijo con esta mujer si de todos modos va a llevar el nombre de mi hermano, no el mío? Y mi heredad va a quedar ahí coartada, porque el heredero va a ser él, no yo. Entonces, para que el nombre de este no sea borrado de Israel, y si el hombre no quisiera tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantara y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá: así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano, y se dará este nombre en Israel: la casa del descalzado. Era una vergüenza, hermano, y no querer hacerse responsable. O sea, era una persona que iba a vivir marcada de por vida. Por eso el otro de los hijos de Judá, que tomó a Tamar, no se negó, porque esto le iba a acontecer. Sin embargo, se creyó astuto, tomándola como mujer y diciendo: nada más no la embarazo, pues, para que no tenga hijos. Pero Jehová, que todo lo ve, le quitó la vida también. Podemos engañar a los ancianos del templo, podemos engañar al pastor, pero allá arriba nos están mirando y a ese no lo podemos engañar. Vamos a continuar con nuestro estudio verso a verso en el versículo 13. Ya está ahí, hermano. Dice: vos pues tomó a Ruth. Este es el punto número 2, la consumación del matrimonio. Para los que están tomando notas, punto número 2, vamos a ver la consumación del matrimonio entre vos y Ruth. Ya pasó la ceremonia, hermanos. Como vimos, no hay ningún dato acerca de la ceremonia. Ni supimos quién fue el invitado, ni nada. Nada más sabemos que ya, ahora, la consumación del matrimonio se da en el versículo 13. Dice: vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Vos tomó a Ruth y fue su mujer. Sí sabemos el significado, y se llegó a ella, ¿verdad? Tuvieron relaciones sexuales, para aquellos que no les quede muy claro. Y dice que Jehová le dio a Ruth que concibiese. Aquí vemos que es Jehová quien da ese privilegio, no solamente a Ruth, que sabemos que era estéril, sino a cualquiera de las mujeres que hay sobre la tierra, aún en la actualidad. Es Jehová quien decide quién va a ser madre, quién no va a ser madre. Yo
En mi familia, hermanos, mi hermana no puede concebir. Ella ha querido ser madre toda su vida y ella no ha podido. Y es un sufrimiento grande para una mujer no poder ser madre. Créanme, no sé si alguno de ustedes sabe lo que es eso, o si lo ha vivido, o si tienen algún conocido o conocida, más bien, que no puede ser madre y es un anhelo en su corazón. Muchas mujeres pues hasta se han quitado la vida al intentar ser madres y no lograrlo. Es una depresión en la que entran. Entonces, Dios había preparado todo para que Ruth tuviera un hijo, pero hasta que se casara con vos. Por eso, cuando estuvo con este malón por 10 años, nunca tuvo un hijo. Y aquí vemos que cuando se casó, inmediatamente, o sea, en un versículo vemos lo que no pasó en 10 años. Aquí dice claramente, se casó, no dice estuvieron intentando 3, 4, 5, 10 años, se casó inmediatamente, concibió. Y 9 meses después, dio a luz. A veces hasta sospechoso parece, ¿no? Porque dicen, ay, ya a lo mejor ya lo traía, como decimos ahora, ¿verdad? Es chistoso, pero a mí a veces me llegó a pasar, ahora que me casé, el primer año casi mi esposa quedó embarazada y a los 9 meses nació Camila y mucha gente decía, voy a hacer mis cuentas, a ver, a lo mejor por eso se casaron, ¿verdad? Pero no, o sea, pasaron unos meses y mi esposa concibió y dio a luz. Por eso me identifico mucho con vos, porque yo también soy un hombre, se puede decir ya maduro, mi esposa es más joven que yo. Y ahora que hemos estado viendo esta historia, yo decía, yo soy vos. Pero no sé si vos era calvo como yo. Bueno, esa es otra historia, ¿no? Vamos a seguir leyendo porque todavía nos falta mucho. Y como dice el pastor, ese reloj está descompuesto, creo. Ya se pasó muy rápido el tiempo. En el versículo 14 vamos a seguir leyendo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Las mujeres le decían a Noemí, loado o alabado sea Jehová, bendito sea Jehová, que ha hecho que no te falte pariente o redentor. Aquí ya vemos que no solo Ruth fue redimida por vos, sino que ahora, al nacer este niño, ¿qué creen? Pues ya Noemí tiene un pariente cercano que puede redimirla cuando él crezca. Es algo que Noemí ya no tenía, ella ya no tenía esperanza. ¿Se acuerdan al principio cuando sus nueras quedan viudas y ella les dice, váyanse, porque yo ya no tengo esperanza? Si aún yo me casara, dice, y tuviera hijos, tendrían ustedes que esperar hasta que ellos crezcan. O sea, ella se miraba pues ya desahuciada, acabada, ya decía, ya no hay nada más que hacer. Pero ahora vemos que Jehová había hecho que le naciera un niño, que viene a ser legalmente su nieto. Qué chistoso, ¿verdad? Porque hoy en día se divorcian o una persona queda viuda de su esposo y se rompe la relación muchas veces entre suegra y nuera. Si esa mujer llega a tener un hijo, pues ya no es nada de la suegra. A veces ni quieren ni que los conozcan, ¿verdad? O se van a vivir lejos a otra ciudad. Sin embargo, aquí Ruth se quedó con Noemí. Y el niño que ella concibe y da a luz viene a ser un nieto y el pariente más cercano de Noemí. Y luego dice el mismo versículo 14, su nombre será celebrado en Israel. No cualquier niño ha nacido. ¿Dónde hemos oído esto? Cuando decimos, ha nacido un niño, ¿verdad? A todos nos viene a la mente nuestro Señor, que fue nuestro Redentor.
Y aquí vemos que este niño que ha nacido es un tipo de Jesús que nació para redimir a Noemí. Entonces ella vio una luz de esperanza. ¿En dónde nació este niño? En Belén también. Qué casualidad, ¿verdad? A Dios le encantan las casualidades. Y las mujeres estaban ahí. No sé por qué menciona a las mujeres cuando hay una noticia, hermano. ¿Por qué no dice los hombres estaban ahí? Es muy chistoso, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando el Señor resucitó? Las primeras que fueron, ¿quiénes fueron? Las mujeres, ¿verdad? Y dijeron, ya no están en la tumba. Ellas fueron las que dieron la noticia. Bueno, eso es otra historia, no me voy a meter mucho en eso porque hay muchas hermanas aquí ya me están viendo feo. Dice, su nombre será celebrado en Israel. Ok, ya leí eso. En el versículo 15 vamos a seguir leyendo. Dice, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Sustentador y restaurador es llamado este niño. Le dio un cambio radical a la vida de Noemí. Vamos a leer lo que les decía antes en el capítulo 1 del versículo 19 al 22. Vamos a leer cómo Noemí se sentía antes en el mismo Ruth. Ruth capítulo 1 versículo 19 al 22. Miren cómo se sentía antes Noemí. Dice, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Aquí sí fue toda la ciudad, no nada más las mujeres. Y decían, ¿no es esta Noemí? Como cuando usted se va, ¿verdad?, para el otro lado y luego regresa con su camionetón 4x4 y sus botas de piel de víbora, y luego dicen, hey, ¿no es ese el hermano Felipe? Pero a veces también regresan del otro lado sin nada, ¿verdad? Y con una maleta traen nomás colgada y me deportaron, hermano. Ando pidiendo para los pasajes, para regresarme a mi tierra. Así regresó Noemí. Entonces ella se avergonzaba. Y la gente decía, ¿no es esa Noemí? Supongo que su aspecto se miraba un poco diferente que cuando ella se fue. Por eso la gente preguntaba si era o no era. Y dice, y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Dice, ¿por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí, y Ruth, la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Con las manos vacías se sentía Noemí. Sin embargo, esas manos vacías ahora estaban cargando un bebé que habría de ser su redentor, su sustentador, dice. ¿Sí sabe que es un sustentador, hermano? ¿Cuántos aquí tienen a sus padres todavía, ancianos? Yo tengo a los míos y Dios me ha permitido, pues, estar con ellos en su vejez y apoyarlos. Y quizá a veces uno como padre, yo tengo a mi hija pequeña, no piensa, algún día voy a ser anciano y voy a necesitar que alguien me sustente, que sustente no solamente lo físico, sino su alma, que esté ahí para apoyarle cuando usted esté en una enfermedad, que esté ahí para darle ánimos, que esté ahí para darle palabra de Dios. Quizá mis padres nunca se imaginaron eso cuando me tuvieron, porque yo nací 13 años después que mi hermana, la menor. O sea, fue un accidente, hermanos, en pocas palabras.
Mis padres ya eran avanzados en edad. Bueno, no eran viejos, pero ya tenían pues más de 40 años. Y nací yo. Entonces, yo me identifico mucho con Obed también. Yo me identifico con todos los personajes bíblicos, hermano. Pero me identifico con Obed porque yo nací y hoy que casi llego a los 40, mis padres ya tienen más de 80 y ahora pues estoy ahí como su sustento. No los he dejado como Ruth no se apartó de su suegra Noemí. Así yo sigo con mis padres ahí y estoy ahí y sé la importancia que es tener un hijo así. Y sé lo difícil que es para muchos padres porque algunos de mis vecinos son ancianos ya y sus hijos no están ahí, hermano, créanme. No lo visitan. Los olviden, hermano. Y es difícil, a pesar de que no son familia mía, yo los he visto sufrir y muchas veces uno los apoya. No lo digo por el hermano Alfonso también es mi vecino, ¿verdad? Pero del otro lado, a él sí lo visitan sus hijos. No voy a pensar que estoy hablando de él. Pero hay muchos así. Incluso hay unos que sus hijos viven ahí, pero ni así los ayudan, hermano. Porque ya no les dan importancia. Los ven como un estorbo. Y no se dan cuenta de que todos vamos para allá. En algún momento. Entonces, Dios muestra su misericordia al darnos hijos también. Porque sabe que un día vamos a necesitar quien nos sustente, quien nos dé una mano, quien nos dé un apoyo. Y eso fue lo que Dios hizo con Noemí, al darle este nieto, digamos, ¿cómo se puede decir? Postizo, ¿no? Dirían ahora, porque no era de su sangre, era hijo de su nuera nada más. Sin embargo, ella dice, y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya, fue su niñera, fue la persona que lo crió, que estuvo ahí con él. Su nana, eso significa aya, su nana, su niñera, su educadora, como usted lo quiera traducir. Pero ella estuvo siempre con él, al pendiente de él. Y en el versículo 17 vamos a seguir leyendo, verso a verso, Ruth, capítulo 4, 17, dice, y le dieron nombre a las vecinas, benditas vecinas, ¿no? Hasta el nombre le pusieron al niño, dice nada más. Aleluya. Diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Fíjese nada más, las vecinas, cuánta influencia tenían en la vida de Ruth y de Boaz, ¿no? Hasta el nombre le escogieron al niño. No fueron los papás, ni los abuelos, ni nada, fueron las vecinas. Cuídese, hermano, de esas vecinas, no se creo. Jehová suplió con Ruth el hecho de que Noemí se quedara sin hijos. Y con Obed vino a suplir el pariente redentor que Noemí necesitaba en su vida, para que él pudiera en un futuro heredar las tierras que le pertenecían a ellos. Porque como le comenté antes, en Israel, hermano, nadie podía vender las tierras para siempre. Lo único que vendían era el derecho a la producción de esas tierras hasta lo máximo 50 años. Y si en 50 años nadie las redimía, volvían a su heredero. Entonces, por eso muchos no querían redimirlas, porque decían, no, pues no es un buen negocio a largo plazo, lo voy a tener que devolver. Y más cuando hay un heredero, cuando ya no hay quien las herede, pues ellos sí se pueden quedar con ellas. Vamos a seguir leyendo en el versículo 18 y vamos a ver nuestro tercer punto, que es la importancia de las genealogías. Y vamos a ver 3 cosas importantes del por qué las genealogías
pues Dios decidió que quedaran plasmadas en la Biblia. Yo le voy a confesar una cosa, hermano. Yo cuando empecé a ir a la iglesia y cuando empecé a estudiar la Biblia, yo miraba una genealogía y me saltaba la hoja mejor. ¿No le pasa así? Sobre todo en Mateo, al inicio viene la genealogía, ¿verdad? El Señor Jesucristo decía, ay, ¿yo para qué quiero saber quiénes fueron estos? Ni los conozco, hermano. Venía una lista de nombres interminable y en muchos libros vienen así. Pero ahora sé que es importante y por qué es importante. Y quiero que usted aprenda conmigo 3 cosas importantes sobre las genealogías. Número 1, nos da detalles históricos y nos muestra personas y hechos reales como nosotros, con aciertos y equivocaciones, como lo vimos ahorita de Judá, ¿verdad? Que tuvo un hijo con su nuera sin saberlo. Y sin embargo, es parte de la genealogía, porque ¿de dónde iba a salir el Redentor de la humanidad? ¿De la tribu de quién? De Judá. Pues no sabíamos de qué familia. Nadie sabía. Nada más sabía que Jesús iba a venir de ahí. Bueno, el Mesías. No le conocían como Jesús todavía. Decían, el Mesías ha de venir de la tribu de Judá. Número 2, cosa importante de las genealogías es demuestra la verdad sobre las profecías. Como vuelvo a repetir, una de las profecías era de que Jesús había de venir de la tribu de Judá. Y aquí vemos que Fares era hijo de Judá y que de ahí había nacido este hombre. Entonces, las promesas de Dios son verdaderas. Vamos a ver en Mateo 1. Eso no lo anoté, pero me viene a la mente ahorita. Se lo voy a leer rápido. La genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y luego dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, fíjese, de Rahab la ramera. Y Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí, padre de David. Entonces, aquí en la genealogía que está en Mateo vemos la misma genealogía que está en Ruth, solo que ahí continúa, ¿verdad? Hasta nuestro Señor Jesucristo. Y eso certifica que las profecías de Dios son verdaderas. Si nosotros aprendemos más sobre cada genealogía y nos ponemos a investigar quién es cada uno de los nombres que está inscrito ahí, vamos a ver la importancia que tienen en la historia. Y número 3, ya para terminar, hermanos, la importancia de las genealogías nos muestra la mano de Dios actuando. ¿Cómo actúa la mano de Dios? De forma poderosa e invisible en la vida de personas normales como tú y como yo. Nunca quizá, hermano, nos vamos a dar cuenta del verdadero propósito que Dios tiene para nuestra vida. Ruth y Boz, ellos quizá nunca se dieron cuenta que de su descendencia, de su familia, iban a ser el rey David. Porque cuando esto sucedió, ellos ya estaban muertos. No sabemos qué va a pasar con nuestra genealogía, no sabemos qué Dios va a hacer con nuestra vida. Quizá hemos cometido muchos errores, quizá hemos tenido aciertos también, pero quizá pasen las generaciones y Dios levante un gran predicador en los últimos tiempos. Y nuestro nombre va a estar ahí, hermano, cuando Él diga, mi abuelo iba a Calvario tal, y de ahí vengo yo. No sabemos, muchas veces Dios va a usar la vida de algunas personas para preparar el camino, nada más.
como fueron muchos de estos nombres que están aquí escritos, que prepararon el camino, que obedecieron a Dios en alguna parte de sus vidas, y de ellos vino nuestro Salvador. Y esa es la enseñanza que les quise compartir el día de hoy, para que aprendamos que en el libro de Ruth hay una semejanza muy grande de la redención, para que nosotros aprendamos cómo es y sepamos que nuestro Salvador nos redimió a nosotros a través de esta familia, porque de ahí vino Él. Y hoy, pues, hoy es el día de salvación, precisamente esa redención que el Señor hizo, que Él nos redimió, que Él pagó con su sangre por ti y por mí. Hoy es el día en que puedes ser salvo. Tú que me ves en tu casa, o tú que estás aquí y que no has aceptado al Señor, que no has nacido de nuevo. Hubo un hombre que vino a Jesús de noche y le preguntó qué era necesario para entrar al reino de los cielos. Y Jesús le responde: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Y qué es nacer de nuevo, hermano? Nacer de nuevo es ser redimido por la sangre de Jesús, aceptar su sacrificio en esa cruz y creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos para que puedas ser salvo. Y en esta noche tú puedes ser salvo si tú quieres. Si tú no has aceptado al Señor ahí en tu casa, puedes hacerlo esta noche. Aquí todos son salvos ya. Amén. Amén. Bueno, pues entonces doy por concluido esta enseñanza del día de hoy.